3 temas, que es el desarrollo del mes, para nuestro examen mensual. Comenzamos entonces con la pregunta número 1. A ver, dice lo siguiente. Calcula el trabajo en joules desarrollado por la fuerza F sobre el bloque cuando éste se mueve desde A hasta B. ¿Listo? A ver, ¿cómo calculamos entonces el trabajo? A ver, ya, muy bien, por ahí están indicando fuerza por distancia, ¿cierto? Excelente, sí, ya está. Ya, muy bien. A ver, acá entonces necesitamos para el trabajo es la fuerza por distancia. Imagínense, chicos, que estamos ya en el examen, ¿no? Imagínense que esto es el examen mensual, pues. Justo es su prueba para ver si realmente lo que se ha explicado ha quedado claro, porque a veces solamente estudiamos para el test, ¿no? O para el examen, pero no estudiamos para realmente que nos quede siempre y cualquier problema que nos venga poder desarrollar. Entonces, para ello se tiene que hacer. Excelente, muy bien. Gracias. La fuerza tiene que ser paralela al movimiento, claro. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Entonces, hay que descomponer justo por ello la fuerza para analizar cuál de ellas es la que está afectando al movimiento y cuál simplemente no interviene. Entonces, esta fuerza F lo vamos a descomponer en dos. Una horizontal y una vertical. ¿Está bien? La horizontal, bueno, ya ustedes saben esto cómo se descompone, dado que es un triángulo de 37 y 53, y entonces él tendría que ser como 5K, ¿cierto? Ya está, ¿sí? Entonces él sería 5K, K valdría 10, el que está adyacente a 37 tendría que ser como 4K, y sería 4 por 10, 40. ¿Listo? ¿Está bien? Y él tendría que ser 30. Ya está. Entonces, en la vertical no hay movimiento, ¿cierto? Dense cuenta que en la vertical no hay movimiento, el cuerpo solamente se mueve de forma horizontal. Por lo tanto, esta fuerza vertical no la consideramos. Y solo tendríamos que considerar esta fuerza de 40. ¿Listo? Entonces, el trabajo de la fuerza F, recuerda que se calcula como fuerza por distancia. Entonces, la única fuerza que se va a considerar es la horizontal y valdría 40. Sería 40 por 6, que es la distancia que está trasladándose desde A hacia B, y esto quedaría 240 joules. ¿Se ve? ¿Listo? Ahí está. Y ya tenemos la respuesta para esta primera pregunta. ¿Saben? Entonces, esta pregunta ya la hemos hecho, chicos. Ya tiene un desarrollo completo, profundo, donde se explicó por qué no se considera la fuerza vertical y ella, que es una que se va a anular con otras que se encuentran también trabajando en la vertical, solamente se considera la fuerza que es a favor del movimiento, la paralela al movimiento, que es la fuerza de 40 newtons, multiplicada por su distancia nos daría el trabajo. ¿Sí? ¿Cuándo se considera la fuerza vertical? Muy bien, la fuerza vertical se consideraría pues cuando haya movimiento vertical. Por ejemplo, bueno, la pregunta que viene, vamos a verificar. ¿Listo? Ahorita vemos la siguiente pregunta, creo que está puesta una fuerza vertical. Bien, siguiente pregunta entonces, ahí está. Miren acá, ¿listo? Acá me están preguntando calcular el trabajo neto desarrollado sobre el bloque de 2 kilogramos cuando este se mueve desde A hasta B. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos calcular el trabajo neto, recuerda que es la suma de todos los trabajos de las fuerzas que están actuando sobre el bloque. Entonces tendríamos que graficar las fuerzas primero que están actuando sobre él. Eso quiere decir hacer su diagrama de cuerpo libre. Esta primera fuerza, ya vamos a calcular esa fuerza de 50 newtons que está por acá. Vamos a remarcarla. Y como indican, justamente hay que graficar una de ellas, que es la fuerza de gravedad, ¿cierto? Mira, la fuerza de gravedad, recuerda que siempre está actuando de manera vertical. ¿Sí? Ya está, perfecto. Ya incluso me dan su valor. Vale 20, ¿cierto? Dado que la masa es de 2 kilogramos, la fuerza de gravedad sería de 20 newtons. Ya está, él es la fuerza de gravedad. Ahora faltaría graficar una fuerza más, ¿cierto? Que es la fuerza que está actuando por contacto entre el bloque y la superficie. Esa es la fuerza normal, ¿cierto? Ya está, la fuerza normal. Listo, ya está, la fuerza normal. Entonces, estas tres fuerzas están actuando sobre el bloque y tendríamos que decir que al calcular el trabajo neto sería
la suma del trabajo de esas tres fuerzas. Miren. O sea, sería el trabajo de la fuerza de gravedad más el trabajo de la fuerza normal y más el trabajo de la fuerza que vale 50 newtons. ¿Está bien? La fuerza que vale 50 newtons. Ya está. Entonces, para las tres, necesito primero el valor de cada una de ellas. ¿Lo tenemos? Sí. La fuerza de gravedad vale 20, esta fuerza vale 50, pero el valor de la fuerza normal no la tenemos. Ah, pero recuerda que la fuerza normal es una fuerza que ingresa perpendicular al movimiento. Mira. ¿Te acuerdas qué pasaba cuando una fuerza ingresaba perpendicular al movimiento? ¿Qué pasaba con su trabajo? ¿Ah? ¿Qué pasaba con el trabajo de ella cuando ingresaba la fuerza perpendicular al movimiento? Que era justo, es la respuesta justo la que habían hecho. ¿Qué pasa cuando un cuerpo afecta de manera perpendicular o ingresa vertical al movimiento? Por ejemplo, el de acá. Si tenemos este cuerpo que está moviendo de forma horizontal y en él está afectando una fuerza vertical, ¿no? El trabajo de ella, ¿cuánto tendría que ser? ¿Cuánto era el trabajo de ella? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuánto era el trabajo? Exacto, el trabajo de ella es cero. El trabajo de esa fuerza que es vertical, vamos a poner una fuerza vertical, el trabajo de la fuerza vertical es cero. No se olviden, ¿ya? Sí, eso lo habíamos demostrado en la parte teórica. Recuerdan que habían tres tipos de fuerza. Fuerzas a favor del movimiento, el trabajo positivo. Fuerzas en contra del movimiento, trabajo negativa. Y fuerzas verticales al movimiento, verticales, su trabajo es cero. ¿Por qué? Porque no realizan, ellos no influyen en el movimiento. No hacen que el cuerpo se mueva más rápido o que disminuye. No ocurre ello, o sea, no causa ninguno de los dos efectos. Ellos solamente están presentes tal vez para mantener el equilibrio del cuerpo, pero no influyen en el movimiento. Y justamente la fuerza vertical que está afectando al movimiento, fuerza vertical al movimiento, es muy diferente a una fuerza vertical. Fuerza vertical al movimiento es la normal. ¿Por qué? Porque recuerda que el movimiento que está desarrollando este bloque es un movimiento inclinado. ¿Así lo ves? ¿Listo? ¿Te das cuenta? Entonces, esta fuerza, este movimiento inclinado, fuerza perpendicular a este movimiento, al movimiento de color naranja, es la normal. En cambio, la fuerza de gravedad es otra fuerza, no es fuerza vertical al movimiento. Entonces, el trabajo de la normal, chicos, estamos llegando a la conclusión de que vale cero, porque es perpendicular a la línea de movimiento o a la línea de traslación que está realizando el bloque. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta ello. Esta fuerza normal siempre va a ser perpendicular. Si el bloque se encontrara por acá, igual la normal sería perpendicular. Si el bloque estaría por acá arriba, igual la normal sería perpendicular. Siempre es perpendicular. Y siempre que una fuerza es perpendicular al movimiento, su trabajo es cero. Siempre, siempre. De la normal, por lo general, siempre su trabajo es cero. No influye. ¿Se ve? Ahora, calculemos el trabajo de las demás, entonces. El trabajo de la fuerza de gravedad sería el valor de la fuerza de gravedad. Y como tú observas, la fuerza de gravedad tiene o es una fuerza vertical. No vertical, o sea, no es perpendicular al movimiento, es una fuerza vertical. Y entonces solo tendríamos que considerar, como esta fuerza va a estar presente, mira, desde que se inicia el movimiento, mira, va a estar acá, y va a empezar cuando el cuerpo empieza a avanzar, la fuerza de gravedad va a estar así. ¿Te das cuenta cómo está la fuerza de gravedad? Siempre va a estar vertical, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros analicemos una fuerza o veamos una fuerza de esa forma, lo que tenemos que analizar es el movimiento vertical, nada más. Y si tú observas esta línea naranja, al descomponerlo en dos partes, descompondríamos, a ver, observa, mira cómo se descompondría. Sería esta línea de acá y esta línea de acá. Lo podemos descomponer también. Entonces va a aparecer una distancia horizontal, ¿cierto? Que es esta de acá, y una distancia vertical, que sería la altura, ¿cierto? Esa sería la distancia vertical que se está desarrollando. Entonces, la fuerza de gravedad, al ser una fuerza vertical, solamente tendrías que multiplicarla por su distancia o su desplazamiento vertical. ¿Listo? El trabajo de la normal ya sabes que es cero. Y el trabajo de la fuerza de 50 newtons, ¿cómo sería? Sería la fuerza de 50 newtons por la distancia por donde él está actuando. Mira dónde está actuando. Él está actuando en esta forma inclinada, ¿cierto?
En esta curva de forma inclinada. Exacto, está basado en la hipotenusa del triángulo. Entonces sería simplemente la distancia que hay en esa hipotenusa, que sería la distancia desde A hasta B. Ahora solo quiero reemplazar los valores. El trabajo, o perdón, la fuerza de gravedad, ya me dijiste en el inicio que valía 20. La distancia vertical era esta de acá, ¿no? Entonces es la altura, que vale 5, más el trabajo de la normal, que es 0, y el siguiente trabajo a la fuerza 50, que sería la fuerza que vale 50, y la distancia que hay desde A hasta B. Dado que es una fuerza inclinada, hay que calcular su línea paralela a ella, ¿no? Y esa línea paralela es hipotenusa. ¿Cuánto vale? 10. Muy bien, vale 10. ¿Por qué vale 10? Ah, porque si él es 30 y él es 90 grados, es un triángulo de 30 y 60. A 30 se le pone como K y a 90 se le pone como 2K, ¿cierto? Esta distancia acá vale 10. Ya no vamos a marcar más el gráfico. Entonces solo quedaría reemplazar. Sería 20%, 100, 0,90 y eso sería más 500, ¿cierto? ¿Cuánto sale todo esto, chicos? 600 joules. Excelente. Listo. Esa sería la respuesta para la pregunta. ¿Ya? Okay. Disculpas por la bulla. Están remodelando afuera de mi casa, así que vamos a tener un momento de bulla. ¿Listo? Preguntas, chicos, por acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Nada. Listo. Bien. No hay preguntas. Yo pienso que está todo claro. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta, que es la número 3. Pregunta número 3. Nos habla acerca de una gráfica que nos muestra la variación de una fuerza. Entonces, las fuerzas, por si acaso, son las que se grafican, son las que están graficadas de forma continua dentro del plano cartesiano. Valga decir, es esta línea de acá y esta línea de acá. No siempre tienen esa forma. Si nosotros tenemos un plano cartesiano cualquiera, por ejemplo, un plano cartesiano de esta forma, a ver, mira, tenemos un plano cartesiano así, pues la fuerza variable se puede venir graficada tal vez así, mira. Puede ser así, puede ser por ejemplo así, puede ser así, así. Eso ya depende del gráfico, ¿listo? Por ejemplo, mira, esta es otra forma en la cual está variando la fuerza, ¿ya? O sea, no hay que pensar que siempre viene así. Entonces, lo único que tienes que considerar es, la fuerza es la línea continua que está dentro del plano cartesiano. En este caso puede ser esta de acá, no hay problema. Incluso podría ser no continua, puede estar presente en un lado, dejar de estar presente y luego volver a actuar. También podría ser, esas son las fuerzas variables. Entonces, a nosotros nos están pidiendo que calculemos el trabajo que se realiza por esa fuerza, pero entre 0 y 4. Mira, esto es muy importante que tengas en consideración. Esto es muy importante porque esto sí, no siempre es el mismo. Dice que está variando entre la posición, esto quiere decir está variando entre la posición x igual a 0 hasta x igual a 4. Entonces, ¿dónde se encuentran las posiciones? Mira, las posiciones están acá, en la horizontal. Acá está el lado de la posición. Dado que la gráfica es posición o fuerza versus posición, observa en qué eje se encuentra la posición. Eso está en horizontal. Y acá estará la magnitud de la fuerza. Acá está la fuerza, pero en su magnitud. Entonces, si a ti te piden entre 0 y 4, a ti te están pidiendo que consigas desde acá hasta acá. ¿Qué pasaría si a ti solamente te estarían diciendo desde x igual a 2 hasta x4? ¿Ah? ¿Qué pasaría si fuese de x2 a x4? ¿Dónde tendrías que considerar tú? Ah, profe, tendría que considerar desde el punto 2 hasta el punto 4. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, eso es, por favor, lo que tienes que tener en cuenta. ¿Dónde a dónde vas a tener tú que calcular el trabajo? ¿Listo? Una vez que tenemos en cuenta ello, recuerda que para calcular el trabajo de una fuerza variable, ¿está bien? Sí, ahorita lo repito. Para calcular el trabajo de una fuerza variable es igual al área que se encuentra bajo la curva. Claro, fuerza por distancia es para... Fuerza por distancia es para fuerzas que son constantes, o sea, cuando la fuerza no cambia su valor.
Pero en este caso, en esta gráfica, observa, el valor de la fuerza F está cambiando. ¿Por qué? Porque desde la posición 0 hasta la posición 2, el valor de la fuerza, mira cuánto vale, vale 5. Pero después de la posición 2, desde la posición 2 hasta la posición 4, la fuerza está cambiando. En algún momento vale 1, en algún momento valdrá 1,5, en algún momento valdrá 2, 2,5, 3, va cambiando de valor. ¿Te das cuenta? Entonces acá, si la fuerza toma distintos valores, ¿cuál de ellas tendríamos que tomar nosotros para multiplicarla por la distancia? No habría forma, tal vez de la fuerza promedio, pero no es un valor saltado. Por ello, lo que se hace para fuerzas de variables, en este caso no hay problema, casi podría ser fuerza por distancia, pero acá no, mira, porque está fuerza variable. La fuerza va tomando distintos valores, desde el 1 hasta el 3. En cambio acá sí la fuerza vale 5, 5, 5, 5, 5, 5. Pero acá no. Entonces, por esta parte es que no podemos considerar como fuerza por distancia. Entonces, cada vez que ustedes tengan un gráfico, yo les dije, calculen el trabajo de una fuerza variable como el área que se encuentra bajo estas líneas que representan a la fuerza. Eso quiere decir que debe ser el trabajo de estas fuerzas de acá. El trabajo está representado por el área de toda esta figura que se encuentra bajo esas líneas. Serían él, y así. Todo esta primera parte, ¿ya? Es el área de la primera. Lo que vamos a hacer es dividirlo nada más. Vamos a dividirlo en dos figuras para que sea más fácil también su cálculo. Ya tú sabrás que hay figuras que se puedan calcular su área más fáciles que otros, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, el área de todas estas figuras representa el trabajo. ¿Listo? Hemos mencionado que tengan en cuenta de dónde a dónde va. Porque mira, acá va de 0 a 4. Es justo lo que te decía. Como acá te piden de 0 a 4, sería esta área que está sombreada. Pero ¿qué hubiera pasado si solo te piden de 2 a 4? Entonces, estas áreas que están por acá ya no tendría sentido calcular, porque solo te estarían pidiendo de 2 a 4. Entonces, tú te concentras en el área bajo esa curva de 2 a 4, nada más. Pero no es así, ¿cierto? A ti te están pidiendo que calcules el área desde 0 hasta 4. Por eso es que consideramos todas ellas. ¿Está bien? Esto no es. Ya está. Entonces, por esto, mira, por esto es que nosotros consideramos el área de todo ello. ¿Está claro ahora sí hasta ahí? Por favor, antes de pasar a desarrollar el cálculo, que es muy sencillo, lo que tienes que comprender es que el área o el trabajo se calcula como el área bajo esas líneas que están ahí representando el valor de la fuerza, y que tenemos que ver de dónde a dónde nos piden. Una vez que tú tengas ello, ya vas a poder tal vez dividir la figura en las regiones que tú quieras. O sea, si tú ves un área de esta forma, es un área compuesta, tú puedes calcularla como el trabajo, o perdón, el área de cualquier figura que tú desees. O sea, en eso también ya va a depender mucho de ti, de cómo lo quieras desarrollar. No siempre se divide en dos partes. En algunas se dividirá en 3, en algunas en 4, entonces va a depender de ti. Por ejemplo, yo quiero dividir como el área de esta región, de este rectángulo, y el área tal vez de esta otra región, que sería un trapecio, ¿cierto? Ya está. Ahora lo quiero dividir así, mira. Está bien, entonces no hay problema. Yo lo quiero dividir de esta forma, pero tú tal vez lo quieres hacer como 3 rectángulos, mira. Acá otro rectángulo más y un triángulo. También lo puedes hacer. Tú depende de cómo quieras dividirlo tú. Pero en este caso, para mí, la forma más fácil es dividir como un área 1 y como un área 2. ¿Listo? Entonces también yo le puedo decir que el trabajo pues se calcula como área 1 más el área 2. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el área 1? Dado que el área 1 es un rectángulo. ¿Qué necesito para calcular el área de un rectángulo? Para el área de un rectángulo necesito la base y la altura, ¿cierto? La base, mira cuánto vale. Vale 2. Y la altura, hasta acá vale 5, ¿cierto? Entonces el área simplemente sería 2 por 5. Eso es para el área 1. Ahora te faltaría para el área 2. ¿Cómo se calcula el área de la figura 2? Es un trapecio, como mencionan por ahí. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Base mayor, base menor, todo sobre 2 por la altura, ¿sí o no? Entonces identifiquemos, mira. Él es la base menor, vale 1. Él es la base mayor, vale 3. Y él para nosotros sería la altura, que valdría 2.
Entonces el área sería base menor, que vale 1, más base mayor, que vale 3, todo el sobre 2, y esto multiplicado por la altura, que para nosotros valdría 2. Ya está. Listo, tenemos el área del rectángulo y el área del trapecio. Por favor, esas figuras que tendrás que repasar. Si tú no te acuerdas, como te digo, tú tal vez puedes hacer una división más. Acá, mira. ¿Pero puedo hacer esta división? Sí. Listo. ¿Y te queda qué cosa? Otro rectángulo y un triángulo. Y si quieres, haces pues la suma de esas dos áreas también. Eso va a depender de ti. Pero ya lo hemos hecho como un rectángulo y un trapecio y ya podemos obtener el valor. A ver, sería 10 por acá saldría más cuánto. Este 2 con este 2 se va y quedaría 4 y esto valdría 14. ¿Listo? Es 14 que el área, profe, se mide en metros cuadrados. Claro, estamos nosotros trabajando como representación del trabajo. Por lo tanto sería 14 joules también. ¿Listo? De esa manera entonces se calcula el trabajo de fuerzas que te están dando de manera variable y representadas en una gráfica. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta a esta pregunta. También hemos hecho esto que estamos viendo repasar. Por ahí, igual me doy cuenta que quedan algunas, ha quedado todavía algunas dudas, no ha estado completa la forma de resolver, y espero que estemos aclarando ahora. ¿Ya? Bien, más consultas, por favor, antes de pasar a la siguiente pregunta. La idea, pasemos a la número 4. La pregunta, a ver, la número 4 dice lo siguiente: un móvil de 2 kilogramos se desplaza horizontalmente con una velocidad de 72 kilómetros por hora. Determina su energía cinética. Listo, entonces, como tiene energía cinética de un cuerpo, recordemos que él, mediante una ecuación, habíamos planteado que se calcula como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado en un determinado punto. Porque la energía se calcula en un punto, en una posición. La energía no es, puede ser que sea constante, pero también puede ser que sea variable. Puede ser que en esta posición la energía cinética tenga un valor, pero en este punto B, en esta posición B, ya tiene otro valor. Y tal vez en esta posición C, tal vez tiene otro valor diferente. O podría ser que sea igual a las demás. ¿Está bien? La energía se calcula para una determinada posición. Por eso es que es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial. ¿Ya? No tiene dirección. No sabemos si puede ser constante, puede ser variable, pero esta es la forma de calcular. Entonces, en este momento, mira, en este preciso momento, la masa tiene 2 kilogramos. Bueno, la masa es algo que sí no va a cambiar. Recuerda que te mencioné que la masa es una propiedad de la materia y él no va a cambiar. Va a ser igual en cualquier posición y en donde se encuentre. ¿Ya? ¿Qué más dice tiene? Tiene una velocidad de módulo 72 kilómetros. Bueno, o sea, entonces la rapidez sería de 72 kilómetros por hora. Listo. Pero recuerda que cuando tú vayas a calcular la energía cinética, la masa tiene que estar en kilogramos, como lo está acá, perfecto. Si no estuviese en kilogramos, tendrías que hacer el cambio respectivo. ¿Ya? Y la rapidez tiene que estar en metros por segundo. Por lo tanto, para pasar los metros por segundo, ¿qué se hacía, chicos? ¿Qué se hacía para pasar la rapidez a metros por segundo? Ah, exacto, muy bien. Si está en kilómetros por hora y quiero pasarlo a metros por segundo, multiplicamos por 5 sobre 18. Por 5 sobre 18. Y estaría solamente ya en nosotros operar, ¿cierto? 72 por 5 sobre 18. ¿Cuánto sale? 72 entre 18 es 4, ¿cierto? Y 4 por 5 me va a dar 20. ¿20 qué ahora? 20 metros por segundo. Ese es el cambio que tienes que realizar. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos la rapidez en metros por segundo y la masa en kilogramos, reemplazamos. Entonces tú vas a decir, la energía cinética se tendrá que calcular como un medio de la masa, que vale 2, por la rapidez al cuadrado, que saldría 20 al cuadrado. ¿Sí? Ya está. ¿Cuánto valdría esto, chicos? Entonces, por acá, profe, mire, 2 con 2 se pueden eliminar, se pueden simplificar. Sí, quedaría 20 al cuadrado y eso daría 400. ¿400 qué? 400 joules. Listo. Eso sería el valor de la energía cinética. Esta pregunta está muy sencilla, ¿cierto? Sí, esta es una de las más sencillas que van a tener. De que te cuenta, hay preguntas sencillas, hay preguntas más complejas, ¿no? Entonces, la idea es que estas sencillas se las hagas en menos tiempo y puedas acumular un poco más de tiempo para las más complejas. ¿Ya?
Listo, acá no creo que haya preguntas, o sí, si las hay, a ver de una vez, por favor, chicos, preguntas. No te olvides, la energía cinética siempre se calcula así, esta es la fórmula de la energía cinética. ¿Alguna otra más? Nada. ¿Seguros, no? Listo. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 5. A ver qué nos dice la pregunta 5. Listo. ¿Qué nos dice? Sí, la masa tiene que estar en kilogramos, no te olvides. A ver, la pregunta 5 nos dice lo siguiente. Calcular la energía mecánica en A y en B. Bueno, nos está pidiendo calcular la energía mecánica en las dos posiciones. ¿Listo? Después tal vez te puede pedir que las sumes o las dividas, no sé. Pero en este caso te está pidiendo calcular la energía mecánica en las dos posiciones. ¿Cómo haríamos? ¿Recordamos cómo se calcula la energía mecánica? ¿A qué es igual la energía mecánica? Por definición, lo vamos a poner por acá, mira, la energía mecánica de un cuerpo, cualquiera, en cualquier posición, se calcula como la suma de más, no, todavía no entramos a más. Todavía no estamos en más, estamos en energía mecánica. Entonces sería la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Recuerda que la energía mecánica es la suma de todas las energías que hemos estudiado. Y son tres nada más. Cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. No hay tarea. Y potencial elástica. Ya está, miren. Cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. Esta suma de las tres energías te va a dar pues la energía mecánica. ¿Ya? A ver, vamos a mover un poquito por acá. Ya está. Eso no te olvides. Entonces, tú vas a decir, bueno, como hay dos posiciones, A y B, hay posición A y posición B, vas a tener que calcular pues la energía mecánica para A y la energía mecánica para B. Entonces, en A tú vas a tener que analizar cada una de las energías, si están presentes las tres o no. Entonces, tú vas a reconocer primero de qué depende cada energía. A ver, por favor, dime, ¿la energía cinética de qué dependía? ¿De qué dependía? ¿Mm? ¿De qué dependía la energía cinética? Vamos, dime. ¿De qué depende la energía cinética? A ver, hace un momento lo hemos hecho, ya, de la masa. Pero con respecto a la masa, ten en cuenta que la masa es un valor constante. No va a cambiar la masa. Así es, la masa es constante. Entonces, si no cambia la masa, no depende directamente de él, porque la masa va a tener un valor. En cambio, depende, es un medio de la masa, no es de la distancia, es un medio de la masa. En cambio, va a depender directamente de la rapidez. ¿Por qué? Porque la rapidez sí es variable. O sea, la rapidez en este punto puede ser que no sea la misma en este punto. En cambio, si tú te das cuenta, mira, la masa acá y la masa acá sí son iguales. ¿Cierto? Mira, la masa no ha cambiado el valor. Pero la rapidez puede ser que sí lo haga. Por lo tanto, la energía cinética va a depender directamente de la rapidez. ¿Está bien? Listo, dime, ¿de qué dependía la energía potencial gravitatoria? A ver, ¿quién recuerda? Energía potencial gravitatoria. ¿De qué depende? ¿De qué depende la energía potencial gravitatoria? Ya, a ver, de la gravedad. Pero la aceleración de la gravedad también es constante. Date cuenta que cuando hablamos de qué depende es de valores que no son constantes. Muy bien, de la altura, sí es. De la altura, ¿no? Claro que sí, depende de la altura. Porque la altura no siempre es constante. Mira, observa entre A y B nada más. La altura que se encuentra A es la misma en la que se encuentra B. No. Por lo tanto, no son constantes. Pero la aceleración de la gravedad sí es constante siempre. ¿Sí? Bueno, siempre va a valer 10, hemos dicho, de manera práctica acá. Listo. ¿Qué más? La energía potencial elástica. A ver, a pesar de que no está, dime de qué depende. A ver. Muy bien, de la elongación, ¿cierto? Del X. Dado que la energía potencial elástica se calcula en un medio de la constante elástica por X al cuadrado, la constante elástica sí es constante, ¿cierto? Si ustedes tienen un resorte, miren, un resorte de una lapicero, tienen un resorte de una lapicero, y ese resorte, por ejemplo, lo cortan, el resorte se vuelve más pequeño, su constante va a ser la misma o no, ¿sí? Porque va a depender del material, ¿ya? Entonces, solamente dependería de la elongación, ¿ya? Un momentito, por favor. Listo. Entonces,
Tensión no, porque en un resorte no hay tensión, hay fuerza elástica. ¿Listo? Ya, entonces hay que tener en cuenta. Mira estos tres valores, por favor, eso guárdalo, escríbelo, porque es lo que depende cada una de las energías. Y esto te va a servir a ti para que reconozcas si es que hay o no hay determinada energía. Entonces, por acá vamos a ir calculando, mira, la energía mecánica en la posición A. ¿Ya? Energía mecánica en la posición A. Entonces, solamente concéntrate en la posición A. Tendrías que ver, hay energía cinética en A, más, si es que hay, ¿no? Lo calculamos, más energía potencial elástica en A, y como tú te das cuenta, perdón, potencial gravitatoria en A, y como tú te das cuenta, la potencial elástica no hay porque no hay resortes, entonces no la vamos a considerar, ¿ya? ¿Listo? Bien, a ver, entonces, ¿cómo se calcula la energía cinética en A? La energía potencial elástica, vuelvo a repetir, no hay porque no hay resortes, ¿listo? Ya está, entonces la energía cinética en A, a ver, un minutito, por favor, un minutito. Entonces, la energía cinética en A, recuerda que se calcula como un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Sería un medio, vamos a ponerlo, voy a poner la fórmula y luego lo reemplazamos, ¿listo? Por la velocidad en A al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, que sería masa por la aceleración de la gravedad y por la altura hasta el punto A, desde nuestro nivel de referencia. Entonces tendríamos que poner acá cuál es nuestro nivel de referencia. Vamos a considerar el punto más bajo como nivel de referencia. ¿Listo? Ahora por favor reemplaza los datos y los valores que nos están dando. Nada más. Sería un medio, mira, de la masa vale 3. La rapidez de A al cuadrado, mira, ¿cuánto es la rapidez de A al cuadrado? ¿Cuánto es? 0. Sería 0 al cuadrado. Y con eso llegamos a una conclusión ahorita también. A ver, la masa sería más, ahora la energía potencial gravitatoria de A sería la masa, que vale 3, por la aceleración de la gravedad, que vale 10, y por la altura de A, mira, que vale 15, ¿sí o no? A ver, quiero por favor que operes. ¿Cuánto sale todo? 0 al cuadrado es 0. 0 por 3 es 0 y 0 entre 2 es 0. Chicos, todo esto vale 0. ¿Sí? Todo él vale 0. ¿Está bien? Todo él vale 0. Ya está. Y tú dirás, profe, ¿pero por qué vale 0? Porque el 0 está multiplicando toda esta cantidad y cualquier cantidad por 0 es 0. Entonces, observa bien, mira, ¿por qué la energía cinética de A vale 0? Porque su rapidez es 0. Si un cuerpo tiene rapidez 0, su energía cinética también es 0. ¿Está bien? Mira, lo estamos demostrando por qué sale 0. Ahora, sigamos con lo demás. Calculemos la energía potencial gravitatoria. Sería 3 por 10 por 15. ¿Cuánto sería? 3 por 15 es 45 y por 10, 450 joules. Ya está, 450 joules. Y eso sería la energía mecánica en el punto A. ¿Listo? Muy bien, ya está. Ahora ya tenemos la energía mecánica de A. Vamos a calcular la energía mecánica en el punto B. De la misma forma, exacto, de la misma forma, la energía mecánica en B. A ver, ¿cómo sería la energía mecánica en el punto B? Igual, el análisis es el mismo. Sería la energía cinética en B más la energía potencial gravitatoria en B. ¿Listo? Tenemos las dos energías, porque recuerda que la potencial elástica no hay. ¿Por qué no hay potencial elástica? Porque no hay resortes. Si no hay resortes, no hay potencial elástica. Entonces, la energía cinética en B sería un medio de la masa por la rapidez en B al cuadrado. ¿Está bien? A la potencial gravitatoria en B, que sería la masa por la aceleración de la gravedad por la altura en B. Listo, reemplacemos los valores y calculemos, creo que ya ahora está más sencillo, ¿no? Sería un medio de la masa del bloque, que vale 3, y de la rapidez de B, que vale 4 al cuadrado. Más el valor de la masa, que vale 3, la aceleración de la gravedad es 10, y la altura de B desde el nivel de referencia, mira cuánto vale, vale 5. Ahora sí, opera todo, por favor. ¿Ya lo hicieron todo, todo? ¿Listo? A ver, por ahí creo que todo dicen que está en el valor total. A ver, comprobemos. Saldría 4 al cuadrado, 16. Si quieres, puedes ir dividiendo. 16 entre 2 es 8. Y 8 por 3 es 20, 24. Ya está, 24 por ahí. Más, ahora multipliquemos. 3 por 5 es 15. Y por 10 es 150. Todo valdría 174, como lo han mencionado también. Ya, listo, sería 174 joules.
Y eso sería la respuesta de la energía mecánica en A y la energía mecánica en A. ¿Listo, chicos? Entonces, esta sería la respuesta para ambos. Sí, podría pedir en el examen, tal vez, bueno, calcula la energía mecánica de A y B y luego súmalas. Tal vez podría ser. O simplemente mencionar las dos juntas. ¿Ya? A ver, consulta por favor acá. Entonces, ya está. Pasemos a la siguiente pregunta, que es la número 6. A ver, la número 6. No, perdón, el examen está compuesto de 8 preguntas. Cuidado, chicos, cuidado. A ver, dice, mira, el cuerpo de 2 kilogramos se desliza sobre una superficie lisa. Ah, mira, eso es importante reconocer que es superficie lisa. ¿Ya? Ya está en el Classroom, ya está, puedes revisarlo. Dice, si por A pasó con una velocidad de 8 metros por segundo, ¿con qué rapidez pasa en B? Que tiene esta rapidez en B. Entonces, en este caso, para este caso, hay que recordar que en este movimiento del bloque, la única fuerza que está actuando es la fuerza de gravedad. Es la única que está. Esta fuerza va a estar presente acá, en todo el movimiento. Mira. Ahí. Es la única que está. Entonces, como la fuerza de gravedad, sí, claro que sí. Como la fuerza de gravedad va a ser la única presente en todo el movimiento, se dice que esta fuerza va a hacer o va a ocasionar que la energía mecánica no cambie. ¿Ya? Entonces, voy a poner por acá. La única fuerza que actúa es la fuerza de gravedad. ¿Listo? Entonces, es la única, no te olvides. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué implica que la única fuerza que actúe sea la de la gravedad? Ah, a ver, un momentito, chicos. Me puso... A ver. Un momentito. ¿Me escuchan? Chicos, ¿están ahí? Creo que se me ha colgado de esto. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí, obvio, ahora sí. Lo que pasa es que, ya sé quién es el culpable, creo. No, nada. No puedo, se me fueron los controles. A ver, un momentito. Sí me escuchan, ¿no? Pero no puedo controlar nada. Así eso. Eso. Se me fue los controles. No puedo dar clic a nada. Sí, pero si lo reinicio se va a cortar el video. A ver, un momentito. No sé qué pasa. Voy a tratar de controlarlo. Hacerlo con... Ya, a ver. Qué raro. O sea, nunca está. A ver. Hay algo que está que... Sí, ya le puse ya eso, pero mira, sí. Estoy usando el... F, creo. Sí, pero... No, ya estoy quitando la compartición y todo, pero... O sea, no hay control. No hay el mouse se mueve todo, pero no da clic. A ver, vamos a tener que cerrar algo por acá. Tampoco nada. Chico, voy a reiniciar la máquina, creo. Denme un minuto, a ver. Algo pasado. Sí, pero se va a borrar todo lo que teníamos. Esperen, ya sé lo que voy a hacer. Voy a, voy a entrar con mi cuenta de celular. Qué raro. Lo que pasa es que hay varios que creo que están entrando y saliendo y como lo estoy aceptando. A ver, esta es. A ver. Ya, está así. Voy a darle aquí ahí. No creo que tengo antivirus. No tiene